75% de la población en las prisiones vinieron de 7 vecindarios en New York City. Esto era una crisis muy importante, por eso creamos una escuela para los hombres jóvenes, para poder entonces traer esperanza a esas comunidades. No tiene que ser de esta forma. Podemos cambiar. Un joven cree que un día puede ser senador o presidente de Estados Unidos. Uno tiene que decirle que no se una a una banda o una pandilla. Nuestros sueños son ilímites, sin límite. Nos hacen pensar que cualquier proceso es posible. No importa el banco, no importa de dónde viene uno. La senadora Clinton lo entendió del primer día. Ella reconoció la innovación en las escuelas públicas porque la Academia Eagle nunca habría arrancado. Usted no tiene resultados con ella. A veces la gente habla de cosas, pero no se ven los resultados, especialmente para nosotros, gente de nuestro vecindario. A veces somos olvidados. Los políticos pasan por el vecindario y nos aprietan las manos y ya está, pero luego las promesas nunca aparecen. Hillary era una de las pocas que sí vino aquí a nuestras escuelas y volvió y resolvió de lo que ella prometió que iba a hacer. El tipo de líder que creo que el país necesita es alguien que cree en las personas, les importa a las personas, lucha para las personas. Lo que sé de Hillary Clinton es la mejor que hay. Démosle la bienvenida a David Banks, fundador y director de Eagle Academy y los estudiantes. Buenas noches. Mi nombre es David Banks, soy el presidente de la Academia Eagle en Nueva York. En el 2004, la tasa de graduación de la secundaria era el 30% y 75% de toda la población de prisión de Nueva York venía de 7 barrios en la ciudad de Nueva York. Y si uno era uno de los jóvenes que crecía en esas áreas, las posibilidades estaban en su contra. Entonces, junto con la organización 100 Black Men, 100 hombres negros, nosotros respondimos al llamado de hacer algo de esta crisis. Y desde el 2004, la Academia Eagle han educado casi 4,000 hombres jóvenes. 98% de nuestros graduados son aceptados a las universidades. Estamos marcando una gran diferencia ahora, pero no podíamos haberlo hecho solos. Ven que hubo un líder que estaba con nosotros desde un principio y ella fue nuestra primera campeona. Ella fue un líder que entendió que trató la crisis que enfrentaba a Estados Unidos a los jóvenes negros necesitaba resolución. La líder que impulsó la apertura de la primera Academia Eagle en el Bronx y ella regresó 4 años después para discursar en la primera graduación y esa es una promesa que ella cumplió. Ven ustedes, estoy con Hillary Clinton porque ella ha estado con nosotros. Ahora, hoy, tenemos hombres jóvenes que son confiados, que son líderes futuros, que son fuertes. Miran los Estados Unidos. Ellos son brillantes y llenos de promesa. Y comenzamos todos los días con el poema Invicto. Es el mismo poema que fortaleció a Nelson Mandela cuando era reo, cuando lo recitaba todos los días. Jóvenes de la academia.